Bueno, amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos todos a el primer capítulo de El Analizador. Y bueno, en este primer capítulo lo que voy a analizar es un video que se titula Fases del oficio. Así que bueno, veamos el video para después pasar al análisis. No puede. Estoy bien. Son fases del oficio. Ahora descansar un poquito para recuperarme. Ok, es impresionante el primer momento, el primer segundo, si ustedes se dan cuenta, es increíble cómo este personaje viene avanzando de una manera casi poética. Esto se ve muy claramente reflejado en el movimiento sutil de los pantalones, es una verdadera metáfora de la sensación de libertad, ¿no? De la ingravidez y del atrevimiento del ser humano por desafiar los límites, vencer sus propios límites. Es como la vida, ¿no? A veces tenemos momentos que son realmente maravillosos, sentimos que son así y surge la necesidad de aferrarnos a ese estado, a esa belleza, a ese momento de infinitud. Sin embargo, la naturaleza misma de la realidad, cambiante, mutante, obliga a que el ser humano, específicamente su mente, se desprenda de esos estados de apego que van haciendo que todo esto sea una danza inevitable de cambios y transformaciones. ¿Qué pasa aquí? Podemos hacer muchas teorías en torno al motivo que llevó a este sujeto a esa caída. ¿Fue un pensamiento, un recuerdo, una añoranza? Quizás un leve recuerdo de su madre cuando él estaba en su regazo. O quizás habrá sido la situación política del país que en ese momento influyó en su manera de percibir la realidad y por lo tanto en su capacidad de atención y de respuesta a los diversos estímulos que en ese momento estaban afectando su equilibrio. También podemos pensar en un quiebre amoroso, una relación que no funcionó, o simplemente el resultado del efecto mariposa, que se originó a orillas del río Loa, donde un niño arrojó una pequeña piedra, desatando una innumerable cadena de eventos que terminaron por producir lo inevitable. No puede. A ver, hay dos cosas puntuales que me gustaría analizar en este momento. La primera tiene implicancias profundas, no solo en el mundo de la medicina y la ciencia en general, sino también en el de la teología. Y es que si estudiamos detenidamente la manera en cómo este sujeto se estrelló contra el suelo, podríamos concluir que las probabilidades de sobrevivir a un impacto de esta categoría son prácticamente nulas. Sin embargo, podemos ver claramente cómo este sujeto, que en este momento más que un sujeto es simplemente una masa inerme, un cuerpo desprovisto de esperanza y posibilidades de supervivencia, se levanta, cual Lázaro resucitado por Jesucristo, en un acontecimiento que desafía todas las leyes de la física, la ciencia y de las estadísticas, al punto que la mente de ese maltrecho cuerpo, pese a todo, incluso es capaz de expresar un mensaje tan evidente como desconcertante. No puede. No puede. No puede. Y es así como surge una profunda y misteriosa interrogante. ¿De dónde viene este? No puede. ¿No es acaso una expresión redundante decir, No puede. considerando que es evidente e indiscutible el hecho de que no pudo hacer lo que creía que podía hacer? Pero entonces, si es así, ¿por qué lo dice? No puede. ¿No es acaso por el hecho de que su propia actividad mental, sumergida en una inercia desbordante, continuó procesando información sin detenerse? ¿O fue acaso su ego el que finalmente se rindió, asumiendo la derrota ante la grandeza de lo que algunos denominan como Dios? ¿O es simplemente el hecho de que frente a él hay una cámara, la que de alguna manera lo presiona a mantener una comunicación verbal, que si bien es redundante e innecesaria, debía mantener? Sin duda es un misterio profundo, así como la procedencia de los aplausos que podemos escuchar cuando se levanta, que quizás surgen de algún espectador estupefacto por haber presenciado un verdadero milagro, mientras el resucitado, lejos de toda lógica y coherencia, intenta dispersar con una de sus manos el dolor desgarrador que debe estar experimentando, como si se tratara de un nauseabundo peo liberado por él mismo, cuyo olor pareciera no querer irse, habitando allí por siempre. No puede. Estoy bien. Son fases del oficio. Exactamente. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, este desconocido que es la representación humana de la mismísima ave fénix nos sorprende con una frase aparentemente errónea, pero que si la analizamos en profundidad nos puede llevar a conclusiones inimaginables.
Y es que si bien es cierto, la frase que aparentemente quiso decir fue «son gajes del oficio», la frase que este anónimo utilizó no deja de ser coherente y lingüísticamente correcta, considerando que un oficio perfectamente puede tener fases, etapas o niveles, y por lo tanto cabe preguntarse, ¿lo que acaba de decir este misterioso personaje fue acaso un acto inconsciente como consecuencia de un violento impacto contra el suelo? ¿O por el contrario, nos encontramos frente a un prodigio de las comunicaciones, con una capacidad de oratoria superdotada, que a pesar del infinito y desgarrador sufrimiento que experimenta, prioriza su relación con la cámara, hasta incluso darse el lujo de coquetear con nosotros los espectadores, expresando una frase inventada adrede por él mismo? Son fases del oficio. Ahora descansar un poquito para recuperarme. Bueno, aquí sin duda la hipótesis anterior se reafirma con esta frase utilizada por el personaje para mantener su relación con el público, a pesar de las múltiples fracturas que debió sufrir en ese momento, pero que no le impidieron expresarse ni sonreír. Aunque si efectivamente todo esto es cierto y nos encontramos frente a un genio de las comunicaciones o un animador innato digno de conducir el próximo Festival de Viña del Mar, ¿acaso no es posible pensar también que estamos frente a un manipulador sin precedentes? Y es que basta analizar profundamente esta sonrisita, caracterizada por una extraña y casi sensual expresión facial, para darnos cuenta que quizás nos encontramos frente a una caja de Pandora, que al ser abierta revelará que todo lo que acabamos de ver, incluyendo la violenta azotada contra el suelo, el camarógrafo que extrañamente nos inmuta por la caída, los aplausos, las palabras y absolutamente todo, no es más que un simple montaje concebido por este nefasto personaje. O muy por el contrario, efectivamente nos encontramos frente al protagonista de una resurrección, quien, después de haber muerto por una fracción de segundos, volvió a la vida, para finalmente terminar descansando en una posición para nada casual, pues en verdad estamos observando al que alguna vez prometió regresar, para quedarse con nosotros por siempre.